El manga cuenta la historia de un par de chicos, lo que resta de un grupito de amigos de la infancia, y en realidad de otro más, pero el tercer elemento se encuentra ausente en el tiempo en que se desarrolla la narración. Se trata de los hermanos Hayashi, Susumu y Tsutomu, y su amiga del barrio Sakura Toyama. La historia se produce 3 años después de la quiebra del estrecho triángulo de amistad que los unía, causada por la desaparición en extrañas circunstancias del pequeño Tsutomu. Es este, ciertamente, un personaje fantasma o invisible, que se revelará por otros medios. Tras unas lacónicas viñetas, con que se nos introduce pronto en el más temprano origen de los protagonistas y su relación, Aoyama nos arroja de bruces en medio del nudo, una vez estallado el conflicto, 3 años más tarde. Y es importante hacer hincapié en la primera escena, porque en ella se encuentran reunidos todos los problemas a desenvolupar más adelante. Susumu y Sakura son ahora unos adolescentes de 13 años de edad, los cuales cursan secundaria en la misma escuela, pero que no se hablan. En tales momentos se encuentran en la azotea del instituto, separados el uno del otro. Por un lado, la joven está siendo salvajemente agredida por un grupo de compañeras de clase, mientras, por otro, desde el descansillo de la escalera, Susumu se hace el ánimo para intervenir, yéndose por las nubes y fantaseando con una intervención salvadora. Casualmente se encuentra en el lugar un espejo. Es aquí donde aparece por primera vez su hermano Tsutomu, contenido en el azogue. Más adelante se nos contará que Susumu ya había comenzado a verlo antes, tras golpearse la cabeza al caer de su litera la última primavera. Como en esta y demás ocasiones puntuales que vendrán a enriquecer, encontramos que las personalidades de ambos hermanos son muy opuestas. Mientras que Tsutomu se muestra cínico, decidido, sarcástico, duro y pragmático, Susumu lo hace como alguien soñador, cándido e inseguro de sí mismo, un tanto voluble y débil, además de tímido. En el dibujo, esto se expresa mediante el rubor que siempre teñirá las mejillas de Susumu, o el ocasional moqueo o las lágrimas, contrariamente al carácter adulto, la expresión fosca e insomne de Tsutomu. Mientras esto ocurre, los eventos de la trama en evolución no son contextualizados. Intercaladamente, por medio de flashbacks y globos narrativos en primera persona emitidos por Susumu, nos hablan de los juegos de los amigos de la infancia. En las viñetas de saltos temporales con que rememora el pasado, usualmente enmarcadas de negro, como ya se ha dicho, siempre se presenta al Susumu niño en el papel de tímido y vergonzoso, por contraposición a Tsutomu, que lo hace en el de serio despreocupado, en ocasiones con un mohín displicente. Más adelante comprenderemos que esto no es verdad, pues los recuerdos de Susumu vienen ya deformados por su subjetividad, tratándose en realidad de falsos recuerdos, lo cual se produce también ante el espejo. Volvamos a la azotea del instituto, una de esas típicas japonesas. Hemos dicho que Susumu ve a su hermano contenido en el espejo del descansillo, pero, curiosamente, no con la edad de cuando desapareció, sino la que tendría ahora, la que tiene ahora Susumu. Parece haber crecido con él. El tema del doble o doppelganger es fundamental en este manga. Es curioso cómo Aoyama lo desarrolla. Pensemos que un gemelo devuelve siempre al otro su propia imagen. Es como otra versión de uno mismo. Es como verse en el espejo. Y es que, al ser todo el manga en primera persona, no hay objetividad posible, suelo firme en el que uno se pueda plantar para contrastar las versiones. A medida que progresa la historia, los continuos golpeos en la cabeza sufridos por el protagonista dan pábulo al brote de todo tipo de fantasías y sueños que se confunden con la realidad, el presente con el pasado y el futuro. La verdadera trama se tiene que construir sintéticamente, por lo menos hasta el final, cuando las versiones de Sakura y otros fuercen a Susumu a restablecer la verdad de los hechos. Más que por deformación de los recuerdos, el falseamiento se produce por una inversión de las personalidades de los hermanos en la memoria de Susumu, la cual se dará también en las apariciones en los reflejos. La figura del Tsutomu del espejo será la dominante, la que empuja a Susumu a comportarse como un hombre, siendo más o menos brutal, pragmático, al contrario que como fue en realidad. Como recurso gráfico para distinguir de niños a un hermano de otro a ojos del lector, el mangaka se sirve numerosas veces de la inicial en el babero o la camiseta.
Solo gracias a este truco puede descubrirse que Susumu lo concibe todo al revés, desplazando la S al pecho de su hermano desaparecido y la T al suyo propio. En la escena rememorativa de uno de los juegos infantiles con que comienza el primer capítulo, Mr. Bear from the Forest, asistimos al primer acto donde se ve la inversión de personalidades en los recuerdos de Susumu. Todo en la escena es real, salvo que el catcher sobrado siempre fue Susumu y el bateador miedoso Tsutomu. Es a Tsutomu a quien habla Sakura al aconsejarle que mire la bola durante todo el lanzamiento, logrando que conecte un home run. Susumu llegará a creer que es el único de los tres que no ha envejecido, debido a la percepción alienada que tiene de sí mismo desde el accidente de la cama, pero esta se irá disolviendo gradualmente según avance la trama y su estado de conciencia respecto a su situación, cuando las personalidades de los hermanos queden restablecidas en su lugar, cerca del final. Es Tsutomu quien, el día de su pérdida, teme ir al lago solo para ir a hacer flotar el submarino y pide a su hermano que lo acompañe. Pero, ¿por qué adopta Susumu la personalidad de Tsutomu niño y proyecta en este la suya propia? Lo hace porque en el fondo se siente profundamente culpable de su desaparición y en su impotencia encuentra una salida en intercambiar los roles de dominación y sumisión con su hermano para evitar rememorar las veces que fue injusto con él, porque intuye que fue el brote de la masculinidad, el despertar sexual concretado en el deseo erótico hacia Sakura, los que abrieron una brecha insalvable entre los dos, provocando su consecuente desaparición. Susumu quiere volver al estado de antes, el paraíso perdido de la infancia. Es un mecanismo de defensa inconsciente. En cuanto a la represión del despertar sexual, veamos el arranque del segundo volumen, con el reconocimiento por parte de Susumu de que el Tsutomu del espejo no es el Tsutomu real. Tras el colapso en el centro comercial, la alucinación de Tsutomu se manifiesta para desvelarle cuál fue el día en que todo cambió y comenzó a crearse otra realidad para vivir. Le muestra la litera superior, la de Tsutomu, desde donde cayó y se golpeó la cabeza. Está llena de páginas de revistas pornográficas confundidas con las fotografías de Sakura niña, pañuelos arrugados. Con Sakura sucede algo análogo, ya que, en su autoengaño, ésta llega a creerse tanto su propia mentira de que amaba a Tsutomu que hasta llega a amarlo de alguna forma. Mas, si la determinación de Susumu para escapar del sentimiento de culpa es el inconsciente abandono a la puerilidad, el infantilismo y su consecuente negación del mundo adulto, la de Sakura será emprender conscientemente por derroteros completamente opuestos, a saber, reconocer todas las aborrecibles estructuras, costumbres y valores de ese mundo y someterse voluntariamente a ellos, del modo más cínico, cuidarse de caer jamás en la ebriedad del amor, nunca olvidar la falta, para mantener perpetuamente abierta la herida, que es a su vez una puerta a la posibilidad de que Tsutomu vuelva. Toyama elegirá el camino del autocastigo, el calvario. Pasemos ahora a ocuparnos de la modélica estudiante que es Sakura Toyama. En la apertura de un capítulo, la vemos rodeada de todos sus logros académicos enmarcados. Su habitación goza de un orden extremo. De arranque, en la azotea del instituto con sus acosadoras, la joven parece extraer un placer sádico de la paliza recibida, recrearse con la humillación que se le inflige, mientras intenta fingir, frente a la intervención de Susumu, que solo se trata de un juego inocente. Ante la negativa de éste en aceptarlo y llamar a las cosas por su nombre, sacándola de su mundo, la adolescente estalla en cólera y lo golpea con violencia. Mientras Susumu permanece casi sin sentido, Sakura lo viola forzada por el grupo de acosadoras, y ella accede porque no le importa perder la virginidad de un modo infame y horrible, porque siente que no merece ser el objeto del amor de nadie, y golpea a Susumu, pues Sakura también lo culpa a él de la desaparición. Y Susumu cederá en adelante a todos sus amargos juegos, porque es la única forma en que ella le permite relacionarse y su único deseo es que entre ellos todo vuelva a ser como antes. Los únicos momentos en que, por lo demás, Sakura aparenta ser feliz están siempre vinculados con Tsutomu, como cuando lo confunde con Susumu y termina acostándose con este, o como cuando duerme y sueña con él, murmurando su nombre, o como cuando vuelve a creer en la posibilidad de encontrarlo vivo.
Los ojos más hermosos que Susumu jamás vio en Sakura fueron los de cuando renacieron en ella las esperanzas de volverlo a encontrar. En el segundo capítulo, a todo vuelo, cuando Susumu salta con Sakura a las espaldas de la azotea del instituto, vemos por primera vez cómo los estados de ridiculez y humillación en que suelen culminar las intervenciones del chico parecen ser lo único capaz de hacer reír francamente a la joven, hasta hacerla romper en carcajadas. Esto alcanzará su culmen produciéndose hasta en el redentor capítulo final, cuando Susumu se desploma sobre la nieve, para cuya viñeta final se reserva la más radiante de las sonrisas de Sakura.